Hola hermanos y hermanas en Cristo. Les habla el Padre Benito y les doy la bienvenida a este espacio de fe, revelación y verdad. Hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje urgente, un testimonio fuerte que nace del discernimiento espiritual y de una advertencia que no puede ser ignorada. Antes de continuar, les pido que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros mensajes. Y si este contenido despierta algo en su corazón, siembra una inquietud o confirma lo que ya sospechaban, entonces denle me gusta al video y compartan este mensaje con alguien que lo necesita. Ahora bien, quiero que se queden conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar hoy no solo es impactante, sino que podría estar afectando espiritualmente a tu familia sin que lo sepas. Hace años, un hombre de profunda fe y discernimiento espiritual, el padre Leopoldo Mandić, advirtió sobre objetos que parecían inofensivos, pero que portaban consigo presencias oscuras. Él, un confesor incansable, conocía los secretos del alma y el combate espiritual como pocos. Y entre esas advertencias, hubo una que hasta hoy sigue estremeciendo: la advertencia sobre 3 tipos de rosarios que jamás deberían estar en tu hogar. Sí, escuchaste bien. No todos los rosarios son bendición. Y hoy, como el Padre Benito, vengo a contarte por qué. Muchos de ustedes me preguntan: Padre Benito, ¿cómo puede ser que un rosario, un objeto de oración y devoción, sea algo peligroso? Y yo les respondo con una sola palabra: engaño. El enemigo no viene con cuernos y tridente. Viene disfrazado de luz, de piedad, de religiosidad falsa. Y si puede contaminar lo sagrado, lo hará. Canonizado por su entrega al sacramento de la confesión y su batalla espiritual contra el mal, fue un hombre con ojos espirituales abiertos. Él decía que el diablo detesta al rosario, pero no todos los rosarios lo repelen. Hay algunos que lo atraen. Y es ahí donde empieza esta revelación. Yo, el Padre Benito, tuve una experiencia que me hizo abrir los ojos. Hace unos años, durante un retiro espiritual, una mujer se acercó con un rosario. Era hermoso a la vista, cuentas negras brillantes, con detalles en rojo. Pero apenas lo tuve en mis manos, sentí una opresión en el pecho. Era como si ese objeto llevara una sombra consigo. Al orar con él, las palabras no salían. Y más aún, una hermana en la fe, sensible al espíritu, comenzó a llorar y a temblar. Tuve que detener todo. Las fui investigando, confirmando con otros sacerdotes, y lo que descubrí me hizo temblar. Hermanos, existen rosarios fabricados con intenciones ocultas, hechiceros, brujos y falsos devotos que los elaboran no para orar, sino para maldecir, y suelen usar colores específicos. Hoy te hablaré de 3 colores que, si los ves en un rosario que tienes en casa, debes actuar de inmediato. Pero antes de mencionarlos, déjame decirte algo que te va a estremecer. Hay rosarios que no fueron hechos para rezar, sino para atraer energías negativas, espíritus de confusión, discordia y enfermedad. Y muchas veces se esconden en lo más sagrado de nuestra casa: el altar, el cuarto de oración, el cajón donde guardamos la Biblia. Yo, el Padre Benito, lo he visto con mis propios ojos. Y ahora sí, escúchame con atención. Estos son los 3 colores que, según el discernimiento de mi propia experiencia como guía espiritual, nunca debes tener en un rosario dentro de tu hogar. Primer color: negro intenso con detalles rojos. A primera vista puede parecer elegante. Muchas personas lo compran por su belleza estética. Pero este tipo de rosario ha sido usado en rituales de magia negra, así como lo oyes. En sesiones ocultistas, algunos brujos mezclan símbolos cristianos con prácticas de invocación demoníaca, y este tipo de rosario es muy común en ese tipo de actos.
No es casualidad que esté compuesto por el negro, que representa la oscuridad, y el rojo, que simboliza sangre, violencia y rebelión. Una vez un joven vino a mí porque sufría pesadillas constantes. Tenía un rosario de ese tipo bajo su almohada. Decía que lo usaba para protegerse, pero cada noche escuchaba voces. Cuando lo trajeron a mi parroquia, simplemente al colocar el rosario sobre el altar, la vela que teníamos encendida se apagó sola. Ese objeto no estaba bendecido, estaba maldito. Y si tú tienes uno así en casa, no lo botes como si fuera basura común. Más adelante te explicaré cómo debes deshacerte de estos objetos. Pero por favor, revisa hoy mismo si tienes algo así. Segundo color, totalmente morado o violeta oscuro. El morado en la iglesia representa el tiempo de Cuaresma y el luto, pero cuando se usa de forma exclusiva y exagerada en rosarios, sin ninguna referencia litúrgica, puede estar vinculado a rosarios utilizados para invocaciones de espíritus. Sí, así como lo oyes. Me han traído rosarios completamente morados que fueron encontrados en cementerios, en ritos donde se buscaba comunicarse con los muertos. Se hablaba mucho sobre los peligros del espiritismo disfrazado de piedad. Y este tipo de objetos era común en confesiones, donde las personas sufrían por haber participado en sesiones de espiritismo sin saber lo que estaban haciendo. Tener uno en casa puede ser una puerta abierta al enemigo. Yo, el padre Benito, me encontré con uno de estos en una casa donde había enfermedad tras enfermedad. Nada físico, todo era espiritual. El ambiente estaba cargado, como si algo invisible estuviera drenando la energía de los que vivían ahí. ¿Adivina qué había colgado en la cabecera de la cama? Un rosario morado, completamente oscuro. Y al investigar, supimos que venía de un lugar donde se hacían rezos para hablar con los espíritus de familiares fallecidos. Eso no es de Dios, y tener ese tipo de objetos tampoco. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Tercer color. Verde brillante con destellos metálicos. Este te puede sorprender. El verde, en sí, representa la esperanza, pero en su versión brillante o metálica, mezclado con detalles dorados, se ha utilizado en amuletos disfrazados de rosarios. Sí, muchos de estos no son verdaderos instrumentos de oración. Son objetos energéticos, cargados por personas que practican el sincretismo, mezclando creencias cristianas con religiones afrocaribeñas o esotéricas. Estos rosarios no han sido bendecidos. De hecho, han sido consagrados a entidades que no vienen de Dios. Una mujer me trajo uno que había comprado en una feria. Le dijeron que traía suerte y que si rezaba con él, encontraría dinero y amor. Desde entonces comenzó a tener visiones extrañas. Su hijo enfermó gravemente. Su matrimonio empezó a quebrarse. Cuando vi ese rosario, supe que algo no estaba bien. Y tras orar con ella y discernir, descubrimos que ese objeto estaba consagrado a una entidad ajena al cristianismo, aunque llevaba una cruz. Eso es lo más peligroso de todo esto. El enemigo sabe disfrazarse de luz. Ahora entiendes por qué no todos los rosarios son bendición. El enemigo ha aprendido a colarse incluso en lo más sagrado, manipulando símbolos de fe para sembrar confusión y destrucción. Yo, el padre Benito, he visto casos tan impactantes que aún hoy me cuesta contarlos sin sentir un escalofrío. Como aquel joven que había caído en una profunda depresión, sin causa aparente. Al revisar su habitación, tenía una repisa llena de objetos religiosos, pero entre ellos había un rosario verde brillante con brillos dorados. Era un objeto entregado por una supuesta guía espiritual que le prometió protección. Lo que estaba recibiendo en realidad era opresión espiritual. Lo más terrible fue lo que descubrimos al orar por él.
Ese rosario tenía una pequeña calavera escondida entre las cuentas. Estaba camuflada, apenas perceptible, pero allí estaba, como marca de la entidad a la que había sido ofrecido. Hermanos, escuchen con atención. El diablo no tiene poder sobre nosotros cuando estamos con Dios, pero si abrimos puertas, si le damos acceso, si permitimos que entre a través de objetos contaminados, entonces empieza el sufrimiento. No se trata de superstición, se trata de discernimiento espiritual. Por eso hoy quiero compartir contigo cómo actuar si tienes uno de estos rosarios en tu casa. ¿Qué debo hacer si tengo uno de estos rosarios? Primero, no lo quemes en casa. Quemar objetos consagrados al mal puede liberar una carga espiritual muy fuerte que afecte tu hogar. No lo tires a la basura, porque seguirá siendo un canal abierto. Segundo, envuélvelo en una bolsa de papel o tela y llévalo a una iglesia católica confiable o a un sacerdote con experiencia en liberación. Ellos sabrán cómo disponer de él, ya sea mediante un rito de purificación o destruyéndolo con oración de protección. Tercero, ora con fuerza. Entra en ayuno. Pide al Espíritu Santo discernimiento. Revisa toda tu casa, porque a veces no es el rosario, es lo que lo acompaña. Una estampa, una medalla, un libro malicioso camuflado de espiritualidad. Cuarto, renueva tu altar y tu oración. Si ese objeto contaminado estaba en tu espacio sagrado, límpialo con agua bendita. Coloca una Biblia abierta en el Salmo 91, enciende una vela blanca y pídele a Dios que restablezca su paz en tu hogar. No tengas miedo, el Señor está contigo, pero no ignores estas advertencias. Yo, el Padre Benito, no te hablo desde el temor, sino desde el amor, porque el enemigo no descansa, pero tampoco lo hace nuestro Dios. Hoy te repito con todo mi corazón, el rosario es un arma contra el mal, pero si está contaminado, puede volverse un instrumento del enemigo. Querido hermano, querida hermana, no cierres este video como si fuera cualquier otro. Esto que escuchaste hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Revisa tu casa, revisa tu corazón. No permitas que algo tan sagrado como el rosario sea manipulado por las tinieblas. Recuerda los 3 colores que debes evitar si están en un rosario. Negro intenso con rojo, asociado a rituales de magia oscura. Morado oscuro, vinculado al espiritismo y la invocación de muertos. Verde brillante con brillos metálicos. Falsos amuletos consagrados a entidades ajenas a Cristo. No todos los que te venden un rosario lo hacen por devoción. Hay quienes comercian con lo sagrado. Y peor aún, hay quienes lo profanan. Por eso te invito a volver al rosario verdadero. El humilde, el sencillo, el que fue bendecido con fe. El que usaba tu abuela, el que reza la comunidad, el que une a las familias en oración. El rosario que pone de rodillas al infierno cuando es rezado con un corazón limpio. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido 3 cosas. 1. Suscríbete a este canal, porque aquí seguimos trayendo verdad, luz y discernimiento espiritual para estos tiempos difíciles. 2. Comparte este video con alguien que tenga objetos religiosos en casa. Puede estar sufriendo sin saber por qué. Y 3. Deja tu comentario. Cuéntame si alguna vez tuviste una experiencia similar. ¿Has sentido una energía extraña cerca de un objeto supuestamente sagrado? ¿Tuviste pesadillas o conflictos sin explicación? Yo, el Padre Benito, estaré leyendo cada testimonio. La batalla espiritual es real, pero la victoria ya fue ganada por Cristo en la cruz. Solo debemos mantenernos despiertos y discernir los símbolos, incluso los que parecen santos. Dios te bendiga y no lo olvides.
No todos los rosarios son bendición. Hasta la próxima, con más verdad, más oración y más luz.